Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis súper geniales compañeros Jorge Vigo. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, mi comadre, aquí andamos. Muy chido todo. Oye, Guillermo, no me sale. Y Guillermo No, Laferrier, ¿estás ahí no, yo estoy apagada? acá al lado de David Crockett, que vino con un olor a grasa de búfalo que habían terminado de carnear. Pero vemos que ahí los mexicanos están cortos de tequila. Con el pibe Eh, Travis pues, estás. ¿Eh? eh, Sí. Esos eran pibes, no copitos, como los de ahora. No, estos pibes eran complicaditos, ¿eh? Se la bancaban. eh, Bueno, señores y señoras, vamos a contar la batalla del Álamo. eh. Iniciando, como bien saben, tenemos grupos de batallas que cuentan una historia, tenemos los grupos de batallas que van explicando la historia de la Revolución Francesa, la historia de la Guerra Civil Española, bueno, tenemos un montón de esas sagas. Y respecto a Estados Unidos, hace un montón lo van a encontrar en historiasbélicas.ar, ahí pueden encontrar que habíamos hecho Gettysburg, pero vamos a nutrir, digamos, esa lista, largando con la batalla del Álamo como para ir configurando lo que luego se transformó en el imperio más importante del mundo. Ahora quieren volver a ser los muchachos, algunos muchachos tejanos quieren volver a ser república y a la miércoles. Pero viste cómo es. Lindos Texas, lindos Texas. Lindo, súper lindo. Eh, Viste cómo es la vida. Bueno, en Son fin, liberales en serio esos, ¿eh? Guarda. claro, claro. No, pero viste que hay gente ahora que está tirando, bueno, la ¿Eh? verdad, quizás no era tan buena idea, 200 años ya Sí. está, suficiente, suficiente. En fin, la cosa es que, esperen, vamos a pasar los parroquiales. Mi nombre es Karina Mariani, parece que siempre me olvido de decirlo. Y tenemos desde este año, estimadísimos, una web. La web se llama, como les decía, historiasbélicas.ar. Y allí tienen todo el listado de las batallas que venimos haciendo hace un montón de tiempo. Las tienen en su lista de reproducción en YouTube, las tienen en Spotify y las tienen en iVoox. Ahora las tenemos además, para aquellos que nos escuchan, pueden ir a la pestaña que corresponde a cada batalla y además pueden ver las imágenes, algunas referencias, y eso es lo que tenemos en historiasbélicas.ar, además de tener un seguimiento minuto a minuto de las guerras y los conflictos actuales, un análisis pormenorizado que hace Guillermo Laferrier todo, casi diría a diario, así que pueden seguir, pero no sé qué les diría, la Que me mejor. sigan en Twitter también porque escribo en overdrive, ¿no? Escribo demasiado. Bueno, en Twitter sos prácticamente una estrella. Eh, Eh, y sí, y además decíamos, está haciendo esta cobertura y la pueden encontrar también en historiasbélicas.ar y en su cuenta de Twitter. También tenemos historia de la guerra, que es una serie de historias que va subiendo Jorge Vigo, que son súper interesantes para todos ustedes que nos siguen, que son todos una manga de nerds como nosotros, a los que les interesan estas cuestiones, pueden ver todo el material que va subiendo Jorge. Si nos que yo quieren, lo desafío a Jorge que sí, haga una historia sobre la medicina, el uso del arsénico como medicina en el Atlántico, bueno, Bueno, no, con no sé, con no sé si personas que se niegan a tomar la medicina que se les brinda. ¿Eh? Guarda. y yo podría adelantar que el arsénico en manos de los ingleses sirve para asesinar a grandes hombres de la historia. para aquellos que Eso no nos sí, conocen, es nosotros un tenemos una adelanto. interna, una interna, francófila, anglófila, entre los genios aquí en disputa, que se va desarrollando con el paso del tiempo. En fin, esperen, tengo que decir además que si nos quieren escribir, nosotros tenemos un correo que es historiasbélicasok@gmail.com, historiasbélicasok@gmail.com. Todo eso lo tienen en la web. Ahí nos pueden escribir, nos hacen pedidos, sugerencias, consultas. Tardamos un poco en contestar nada, porque tenemos más cosas que hacer, pero lo hacemos de onda y nos gusta mucho compartir con ustedes
este tipo de cosas y de pedidos y de dudas y demás. Y también estamos en plena campaña de crowdfunding para hacer la web, para darle más difusión, para que el trabajo que hacemos sea de mejor calidad y demás. Estamos en pleno crowdfunding, así que toda donación nos sirve, botella vacía, ropa usada, no, mentira. Cartón. Claro. Eso recoge Karina ahí en zona céntrica. Sí, te pongo punto, ¿viste? Como tienen los que reparten, tengo punto de Sí. recogimiento y ahí me mandan. No, de verdad, estamos haciendo una campaña de crowdfunding. Toda donación desde Argentina y desde el exterior nos sirve. Este trabajo que hacemos lo hacemos muy a pulmón, pero la verdad es que para mantener todas estas cosas que vamos haciendo y diseñando y craneando, se necesita también la colaboración de ustedes. Así que en la página pueden encontrar la forma de hacernos llegar vuestra donación. Y, ¿qué más tengo que decir? Que me estoy olvidando. Antes de empezar con el Álamo. Tenemos unos especiales, los pueden ver, están todos listados en nuestra página. La semana que viene vamos a hacer un nuevo especial, que es historias bélicas de película. ¿Con qué película nos vamos a meter la semana que viene? Con Patton. La película del pibe este cuenta la historia de su vida. Muchacho, complicado. No siempre las películas que les decimos que vean son las que nos gustan. Las usamos para charlar, como disparador, para ver si nos parece que están bien hechas, mal hechas, si se ajustan, si no se ajustan. Y eso es lo que vamos a hacer la semana que viene con la película Patton. Es una película, no sabemos exactamente si la pueden encontrar en YouTube, pensamos que sí, pero si no, sabemos que como todos nuestros oyentes son geniales y gente muy avispada, van a conseguir la peli en alguna plataforma de streaming o de alguna manera, sí o sí. Se trata de la peli de 1970, la dirigió Franklin Schaffner y el guión es de Coppola. Esta es una Coppola, peli... el norteamericano, no el de los jarrones. No. Francis Ford. Francis Ford. Bueno. Digo, porque por ahí creen que, ¿viste? ¿Cómo sos, ¿Cómo sos? Bueno, nada, conclusión. Así que la semana que viene vamos a charlar sobre Patton en historias bélicas de película. Así que tráiganse la película vista. Bien, no vengan con la tarea sin hacer. ¿Se entiende? Bueno, creo que he dicho absolutamente todo. Tenemos un montón de donantes ya. Todos ellos van a aparecer siempre al final de estas historias. ¿Por qué? Porque les queremos súper agradecer. Son nuestros patronos, son la gente que nos está apoyando y se los agradecemos muchísimo de esta forma. Se han sumado algunos esta semana. Todo sirve, todo nos sirve, todos se los agradecemos, todo es una genialidad. Y ahora sí, vamos a introducirnos en esta batalla. Señor Laferrière. Bueno, acá vamos a hablar de menor a mayor rápidamente. La batalla del Álamo fue una batalla decisiva de la historia de Estados Unidos en cuanto a lo operacional, a lo táctico, no. Pero sí contribuyó a crear el mito fundante de la nación. Porque en Estados Unidos aún hoy se dice Remember el Álamo, ¿no? Porque fue un acto heroico, así como los franceses, la Legión Francesa, cada año recuerda a ese capitán que perdió que peleó en México y que lo único que quedó de él fue su mano de madera y la muestran una vez al año, ¿no? En la batalla de Caronen, creo que fue así el nombre. Camerón. Cameron, exactamente. Camerón. También ahí en México. Esta batalla que se da en territorio de Texas es una derrota para los Estados Unidos, pero es una derrota heroica que de nuevo da pie al mito fundante de lo que es Texas y a la unión final de Texas con los Estados Unidos. Y una última pildorita. Aquellos que dicen, estos Estados Unidos imperialistas que le sacaron territorio a los mexicanos y qué sé yo,
cuidado, señores de Argentina, que nosotros hicimos cosas semejantes en nuestro propio territorio para fundar nuestro territorio, ¿eh? Así que atentos con eso. Es parte de cómo una nación se desarrolla. Si no les gusta esto, siempre están otras historias para seguir, Heidi, qué sé yo, ¿eh? Fui A muy ver, drástico, no, bueno. Un poquito, un poquito. Era constitutivo esa pero, época. Estar pero drástico era, sacando. Heidi es en Suiza, es un lugar, un Sí, estado neutral. bueno. Ya. eh, Bueno, es lindo recordar estas cosas de invasiones y tomas de territorio y pérdidas de territorio y demás, porque si no, la gente piensa que los países, no sé, vinieron dados, De un bajó repollo. Moisés, sí, sí. bajó con el Pero mapa, claro, bajó con las tablas y abajo dijo, este es el mapa mundi, así son los países, quedan divididos así, ya está. Sí. No, y bueno, y las cosas son así, se dividen los países así, y se invaden y se anexan territorios y viene funcionando así desde hace un montón de tiempo. y No tiene decimos que que ver también con las capacidades, con las fuerzas y debilidades de los países. Es decir, hay países que no tienen capacidad de sostener el territorio que tienen. Está en la naturaleza de las cosas. bueno, es que México en ese momento se había quedado, la verdad, creo que no sabían ni qué corno tenían, ni a dónde llegaba. Pero estaban bueno, ya lo vamos a contar. Dale, bueno, señor Vigo, adelante. Bien, pasemos a la primera placa, porque así vamos a explicar un poco, apoyar lo que decía Guillermo. Los que la pueden ver van a ver a su izquierda un mapa centrado en México, donde aparecen los Estados Unidos, pero también aparece todavía la ocupación británica en Norteamérica. Tal cual. Eso también es un tema de arreglo y que va a tener que ver no tanto con este conflicto de Texas, sino cuando veamos el conflicto posterior, la guerra entre Estados Unidos y México, lo que se llama la cuestión de Oregón, va a tener mucho que ver con este reparto y expansión y cierre de países. Perdón, Jorge, recordemos que 20 años antes de este combate, los ¿Sí? casacas rojas quemaron la Casa Blanca, ¿no? Claro, en 1812, por Claro, supuesto. digo, para aquellos que creen que todo esto es un chiste, ¿no? Sí. Eh, Y ahora, bien quemada estuvo, che. si los ingleses siempre tan salvajes, pero bueno. El mapa este que muestra Norteamérica muestra un par de cosas que son interesantes. Uno, lo que era México, que es la parte roja más viva. Otro, una parte rosada, que era la ambición que tenía el mariscal Santana, presidente de México, de expandir el país. Sí. Piensen que este muchacho, Antonio López de Santana, se autobautizó el Napoleón de Occidente, un retardado, va. Era una suerte de Chávez, de Sí, Chávez de la época, no jorobemos, viejo. sí, ¿Viste? Porque acá le damos el grado se autodaban el grado de mariscal y pensamos que estamos frente a Foch, ¿viste? Pero sí, no. no. Y lo interesante no es esa ambición que, por supuesto, toma el Caribe y toma Centroamérica, sino que además quiere tomar un pedazo de la Luisiana. Es decir, hay una ambición muy fuerte. Del lado derecho lo que vemos es el foco de donde van a suceder las acciones de esta guerra de independencia de Texas. Y yo lo puse porque me parece interesante porque uno se puede preguntar por qué el Álamo era tan importante. Y realmente, aunque, como decía Guillermo, no fue una batalla decisiva, la importancia que tenía la logística, porque los que puedan ver el mapa ahora o después cuando lo subamos, van a ver que San Antonio es un nudo de caminos. Y ese es el único interés que tiene. Como nudo de caminos es un nudo logístico de abastecimiento. ¿Qué fue lo que sucedió acá? ¿Y por qué se gestó todo esto? Recuerden, acá están marcados en ambos mapas una zona que se llaman las colonias. ¿Y qué eran las colonias? Si bajamos, vamos a ver los personajes, porque acá estos hombres tienen mucho que ver. La mayoría civiles de parte de Estados Unidos, ¿eh? Sí, sí, sí. No es ¿Y que qué hay era? una batalla entre militares, ¿eh? No, acá la mayoría tienen alguna experiencia, pero son civiles Sí, de base. sí. ¿Qué era lo que había sucedido? El estado de Coahuila, donde está Texas,
Era un estado muy amplio, con mucho territorio, y como todo México, no tenía un gran control territorial. Y querían Entonces, más territorio, Jorge, explícame eso, me parece ¿no? una locura. Bueno, Bueno, pero era la totalmente. forma, era como lo concebían. Querían más territorio y a la vez permitían que entre gente porque estaba vacío. Sí, nosotros también reclamamos territorio si no desarrollamos lo que tenemos. Sin ir más Sí, pero lejos. no tenemos una moneda para darle a los tipos que viven acá, ¿viste? Claro. Entonces, ¿qué sucedió? Los norteamericanos empiezan a entrar en Coahuila como colonos. Ujú. Eso se ve potenciado por la participación, de los que están viendo la placa, de un hombre que se llama Stephen Austin. Sí. Stephen Que es la Austin capital del estado de Texas hoy. Exactamente. Stephen Austin era quien era un empresario, entre otras cosas, de tierras, y por eso participa acá, y su participación dinamiza la entrada de colonos en Coahuila. Jorge, este Texas que estamos hablando, porque la gente por ahí se confunde, era un territorio que no estaba ni siquiera la parte donde vivían muchos norteamericanos, asimilado a la Unión. No, no, no. Esto todavía era teóricamente mexicano. Era Claro, un espacio casi libre donde los mexicanos no podían ejercer soberanía porque no tenían con qué. Ese sería el exacto. tema. La ¿Qué la sucede? idea de permitir el ingreso de colonos, Mm, digamos, ¿de qué manera? Porque hay como mucha controversia respecto de eso, mm, desde que México se independiza y demás, de que iba a pasar más tarde, más temprano, en un determinado momento hay, no sé, 20.000, 25.000 colonos y unos pocos claro. miles de mexicanos. Tenía toda una cosa, yo no sé, tenía una serie de requisitos, como que aprendieran el español o se cambiaran el nombre, se españolizaran los nombres y demás para residir y un tiempo. Pero digo, ¿en qué circunstancia o qué planificación podía haberles dicho que un colono que se iba a instalar, y además de la forma en la que se instalaban, después va a decir, ¿cómo no, muchachos mexicanos, y ahora me voy a retirar a mi casa nuevamente? ¿O pensaron realmente que era un mecanismo de asimilación? Eh, no, a ver. eh, los mexicanos lo tenían que permitir porque no lo podían controlar. Pero también hay que reconocer una cosa. Los colonos americanos en México, en el estado de Coahuila, cumplían con las leyes mexicanas. No había reclamos, se pagaban los impuestos, no había ningún problema. Claro. Esto va a empezar a cambiar precisamente sobre los hechos que vamos a ver. Porque suceden un par de cosas. Una, la participación de Austin eleva a 25.000 los colonos, en un territorio mexicano donde había nada más que 5.000 mexicanos. Así que eso provoca un desequilibrio. Un Los colonos, desaforado, Tim. Un desaforado. sí, Le hiciste das un la mano y te negocio. agarra el codo. Claro, pero vuelvo a lo mismo. Estos colonos eran pacíficos, no buscaban independencia, no buscaban nada. Buscaban su propio desarrollo económico y nada más. Pero ¿qué sucede? Santana es un héroe de la independencia mexicana y es uno Claro. de los promotores de la Constitución mexicana. En el año 3, y es, a ver, para que tener una idea, a los 20 años era general. Era un Tipo tipo muy precoz. inteligente, era precoz, era muy inteligente, la verdad que es muy inteligente, pero muy ambicioso. Entonces, ¿qué pasa? En el 33 gana casi por plebiscito la presidencia, y en cuanto toma la presidencia se da cuenta de que no puede dominar México. Y al tratar de presionar, va a encontrar que algunas regiones se le empiezan a retobar. ¿Qué hace Santana? Se olvida de la Constitución y empieza a arreglar todos los garrotazos. Entonces se vuelve virtualmente un presidente dictador. Va calmando la cosa, todavía Yucatán no lo ha calmado, pero se da cuenta que la penetración de americanos en Coahuila es muy peligrosa. Entonces va a imponer restricciones y va a tratar de controlar a a los colonos. A los colonos al principio no les gusta mucho, y el que protesta es Austin, obviamente, porque es un negocio principal. Y una de las cosas que empieza a calentar el ambiente es que Santana lo mete preso a Austin. Claro. Lo va a tener casi un año preso. Así que ahí los colonos empiezan a pensar que acá hay
algo más raro de lo que venían viviendo, porque hasta ese momento, repito, cumplían con las leyes mexicanas. Ahora las leyes mexicanas se vuelven de mucha imposición. De hecho, va a enviar a un coronel, que se llama Urteaga o algo así, con una fuerza policial de 500 hombres, precisamente a San Antonio de Bejar, que es donde está el Álamo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Cerca de San Antonio, un pueblo que se llama González, y ahí había un cañón. Entonces, este tipo, este policía, digamos, lo manda a buscar. Como ya los colonos estaban enojados, Austin acaba de salir de la cárcel y ya estaba levantiscos, esta presencia policial para sacar el cañón hace que los colonos y los mexicanos de la región rechacen a la fuerza policial. Para los que quieran ver, busquen el cañón de González en la web. Es un cañón con rueda de madera maciza. Es Che, una Jorge, porquería. sí, perdón. Sí. No, recordar, ¿no es cierto?, que hay una pulsión a lo largo del siglo XIX y parte del XX en México de rechazar al gobierno federal, ¿eh? Sí, sí. Es decir, Santana calienta el ambiente, pero no hay. México no es un Estado constitucional totalmente integrado y Tal aceptado. cual. Es muy inestable todavía. Por eso Santana recurre a la dictadura. No le va muy bien, pero recurre a eso. Bueno, Santana entonces envía a un general que se llama Perfecto de Cos, que también lo tenemos acá en la imagen, con una fuerza militar. Cuando Perfecto llega a San Antonio, le ordena a este policía que vaya a buscar otra vez el cañón, y otra vez fracasa. Así que la presión es alta. Esto hace que en toda la región ocupada por colonos americanos vean esto como una agresión directa del gobierno mexicano sobre ellos, no sobre Estados Unidos. Eso va a ser una negociación posterior que va a ser Texas. Claro. Pero por ahora es una presión directa sobre ellos. Entonces ellos se van a empezar a resistir. Al resistirse, van a, entre otras cosas, vamos a ver los hechos, pero van a organizarse. Se va a reunir algo que se llama, creo, la conferencia en San Felipe, que es una especie de capital temporaria de Texas. Entonces van a nombrar un presidente y van a nombrar un comandante militar que se llama Sam Houston. Houston había sido gobernador de Tennessee, un hombre que tenía mucha experiencia política y alguna Y le experiencia dicen, militar. tenemos un problema. No, Claro, es un chiste anacrónico. Bueno. Bueno, Houston empieza a organizar un poco las fuerzas y las fuerzas se van armando con milicianos. ¿Quiénes son los hombres que van a participar acá, los más importantes? Uno es William Travis, que va a ser el defensor del Álamo. La cabeza. Y vamos a desmistificar la película de John Wayne. En la película de John Wayne, Travis se pelea con David Crockett durante toda la película. Bueno, eso es mentira. David Crockett era el segundo de Travis. Y se llevaban muy bien. No había pelea alguna en ese momento. Digamos que David Crockett y Jim Bowie, que aparecen acá, ¿no es cierto?, eran ya tipos famosos en Estados Unidos, entre la Mersa esta que se dedicaba a cazar animales, Claro. luchar contra los indios, hacer exploración. La diferencia de edad con Travis, ¿no? Era muy joven Travis respecto de Crockett, por ejemplo. Sí, sí. Claro, ahora con Bowie la relación era la misma. Es decir, no estaban peleados los tres. Y de hecho, Crockett es más leyenda que realidad. Sí. Porque el aporte de Crockett a la defensa del Álamo son 30 tipos. Nada más. Su experiencia. Pero bueno, no eran mucho más tampoco, Jorge. No, eran 180 hombres. Claro, por eso te digo. Y otro comandante importante va a ser el comandante Fanning, que vamos a ver qué es lo que hace. Cuando Santana empieza los movimientos, por un lado lo manda Cos, con una fuerza militar, y por otro lado lo manda este hombre que también está acá en la placa, que se llama José Urrea, al mando de una división que va a avanzar por la costa. Así que Cos está por el interior, en San Antonio, y Urrea va a ir avanzando, digamos, a la zona de Goliath, que es otra batalla importante que va a haber. Lo que Santana ve con esta resistencia que hacen los colonos es que esto es una rebelión interna. Tiene forma de guerra civil.
y como tal, la orden es bandera roja, al estilo norteamericano, al estilo mexicano. En Estados Unidos se usaba a veces la orden de bandera negra, que es sin prisioneros. Es decir, son rebeldes, hay que liquidarlos. Ese es el planteo. Ahora, Santana tiene que juntar tropas para poder hacer eso. Mientras Santana junta las tropas, vamos a la placa siguiente, hay un movimiento importante. Austin, salido de la cárcel y que ha reunido unos milicianos, va a enviar una fuerza hacia San Antonio, precisamente por ser un núcleo de caminos, y otra fuerza hacia Goliath. Y más allá, es decir, va a llegar al Río Grande prácticamente. Convengamos que eran fuerzas pequeñas, ¿no es cierto? En Sí. territorios inmensos. No estamos hablando de miles y miles de hombres. No, ¿sí? no, estamos hablando de grupos de 200 hombres. En algún caso van a reunir 1000 para alguna cosa, pero nada más. Sí, Y lo que pasa es que los mexicanos no tienen tropa todavía, no claro. han juntado lo poquito que hay en la región. Bueno, esta Consulta de expansión, eso que me vas a matar, pero el ejército de Santana, o digamos, no sé, el desarrollo del ejército de Santana respecto de los ejércitos de la misma época del sur, todas estas épocas independentistas y de guerras civiles de todo nuestro continente. ¿Era parecido, era similar, era mucho más atrasado, menos? era, Pero a también ver, todo el continente, digamos, es gigantesco y los países que se independizaron son muy grandes, bueno, sobre todo el nuestro, pero no sé si nosotros teníamos en esa época estas enormes distancias. sí, Perdón, distancia, el sí. ejército en Argentina, primero en esta época estábamos ya con los primeros años de Rosas, ¿no? Sí. Y ejército regular como el que tenía México no había en Argentina, No. ni por las tapas. México tenía una organización militar mucho más importante que por lo menos lo que tenía Argentina. Dudo con respecto al imperio brasileño, ahí me tengo mis reservas, pero, y con respecto, y esto es mi opinión, paso a Jorge, y con respecto a los milicianos que levantaban ahí en Texas, eran muy superiores los mexicanos, no me cabe en duda. Y eso tiene que Sí, ver con España, digamos, con el legado, con que había mejor desarrollo más al norte que al sur, porque digo, ¿por qué sería? no, a ver, los mexicanos tardaron más en establecer la independencia, Sí, tuvieron más preparación y estaban más en contacto con los recursos españoles, recursos en todo sentido, no solo económico, comercial y demás, sino institucional. Hay un contacto mayor. México es un exportador de recursos, cosa que nosotros no éramos. Así que ese contacto le permitió una institucionalización militar, digamos, más importante. El problema que tienen en esta época es que 3 o 4 años antes hubo un intento español de volver a México. Entonces Santana tampoco puede llevar, va a llevar casi todo el ejército, pero tampoco lo puede llevar todo, porque tiene que resguardar todavía puertos y zonas. Y como les decía, el Yucatán todavía está levantado contra Santana. Así que no tiene tanta libertad. Eso es lo que hace que este ejército sea mejor en calidad, sí, incluso a los que teníamos nosotros, pero también se va a ver obligado a juntar soldados casi milicianos y meterlos en la Sí. fila. Así que aquí es un tema de, más que de calidad de soldados, de calidad de comandantes y cómo usar o cómo aprovechar mejor los soldados que tienen. La idea sería más o menos por ahí. Pero Es digamos que decir, tenían artillería, tenían sí, una organización de infantería, caballería, sí, estaban sí, más organizados que los milicianos. Otra sí, no, por cosa es cuando se supuesto. enfrenten con el ejército federal de Estados Unidos, ¿no? Claro, esto 20 años, menos de 20 años después, 10 años después vamos a tener la guerra de Estados Unidos y México, eso va a Claro. ser totalmente diferente. no Entonces, spoileen que la gente no sabe. Claro. entonces toda esta limitación que con la que Santana se mueve al principio, hace que también al principio haya poca tropa. Entonces no hay posibilidad de hacer mucho. Austin, ¿qué hace? Va a tomar este pueblo de González por el tema del cañón, es la excusa,
y después se va a acercar a San Antonio. El problema que tiene es que no se anima a entrar porque Austin no es militar, Austin es un empresario, no sabe qué hacer. Entonces se pasa algunos días, tiene la suerte de que está Bowie con él. Y Bowie, con un grupo de jinetes, va a hacer un recorrido en los alrededores de San Antonio y va a vencer los pequeños piquetes que el general Cos ha mandado. Y estas victorias les levantan la moral también a los milicianos. Entonces, Austin duda bastante, se toma unos cuantos meses, va de octubre hasta diciembre, hasta que en un momento, vamos a la placa siguiente, Austin decide abandonar San Antonio. Él está en un lugar que los que están viendo en el mapa se llama la Casa Mata, o la Casa Mata Antigua, y tiene una especie de junta de jefes y decide retirarse, no tomar San Antonio. ¿Por qué? Porque San Antonio está lleno de los soldados mexicanos, no muchos, pero está lleno de soldados mexicanos del general Cos, que están repartidos entre el Álamo y el pueblo. De esa conferencia, Austin decide irse, pero la noche anterior a la partida, Burleson, que es el segundo comandante, junto con otro comandante que se llama Milam, le dicen que no se van a ir, que ellos pueden tomar el pueblo. Claro. Y Austin, digamos, se lava las manos, se calla la boca y los deja hacer. Y estos dos tipos, la verdad, hicieron algo muy inteligente. Distrajeron el Álamo, que era la fortaleza, pero cruzando el río entraron por detrás al pueblo. Y al principio, esto es interesante para la historia militar, al principio les costaba entrar. ¿Por qué? Porque había que pelear casa por casa. Pero eran casas de adobe. Entonces, ¿qué hicieron? Entraban en una casa y en vez de entrar a la siguiente por fuera, rompían las paredes internas. Entonces, es liviano, el adobe no es sólido, claro, como el ladrillo. Lo que tiene interesante esto es que esta técnica de entrar en una casa, romper la pared y entrar a la siguiente, lo van a usar los norteamericanos en Vietnam también. Bueno, y en la Segunda Guerra. El mismo procedimiento. Exactamente, para entrar es táctica y todavía se enseña eso. Sí. Vos para entrar de un edificio, o digamos, de una casa a la otra, es mejor hacer un agujero, ¿no es cierto? Son casas claro, ligeras, antes que ir por la puerta o por atrás, ¿me comprendés? Y el agujero se hace con explosivos, si podés con un arma antitanque que tenga poco rebufo, ese tipo de cosas. Sí. Eso es para, digamos, para dejar medio tierra arrasada, porque te queda más cómodo para no tener tantos recovecos. Estoy pensando. No, para no actualmente, exponerte. ¿no? En ese, ¿cómo? Para no exponer tu gente. Bueno, pero también. Hacer un agujero en la pared y llenar de tiros la habitación siguiente. Claro, claro. Granada, fósforo blanco, tirá de todo. Claro. Esa es la gran ventaja. Sí, las almas bellas que no escuchen estas cosas porque se van a horrorizar. Van a descubrir que en la guerra hay muertos. Claro. Sí, hay muertos. ¿Y qué tiraban acá? ¿Qué tiraban en las casas de adobe? Acá lo que hay en armamento son las mismas, el armamento es muy similar a la de nuestra guerra de independencia o la guerra napoleónica. Claro. Son fusiles de bancarga, la pólvora tradicional, no hay mucha granada explosiva, es decir, hay muy pocas, son prácticamente de ensayo. Es decir, todavía estamos en ese tipo de armamento para todos. Y me parece que los tejanos tenían un lindo despelote para conseguir armamento, ¿no? Sí. Comparado con los mexicanos. La ventaja que van a tener es que cuando tomen el Álamo, porque tomado el pueblo, Cos no tiene fuerza para sostener el Álamo y se rinde. Y le van a permitir que se vaya. Pero en el Álamo quedan, creo que 28 cañones y un montón de fusiles, claro, y munición. Así que esto le da mucha fuerza a lo que va a ser después la defensa. ¿Qué va a suceder? En San Felipe hay una nueva reunión de gobierno, no se ponen de acuerdo. El presidente, que creo que se llamaba Miller o Finn, la verdad que no me acuerdo ahora, y Houston, que es el comandante virtual del ejército, querían la independencia, pero la mayoría de esta gente todavía no. Entonces, a Houston lo licencian, al presidente lo echan, nombran a otro,
y deciden, ahora que tienen San Antonio, bajar de Goliat a Matamoros, es decir, meterse al sur del Río Grande. Es Ese un nombre habría que tramo, prohibirlo, Matamoros, ¿no? Porque, Matamoros. digo, habría que aplicar técnicas WOC, ¿no? Eh, Karina. habría Una cosa que más decir, inclusiva tendrías que hacer, pasar Amamoros. a la inmortalidad, o una cosa, Sí. no, digamos, de esas características, Jorge, yo te digo. digamos, Amamoros. no, Amamoros. sino silenciar a africanos musulmanes de piel oscura, Sí. por Gente del ejemplo. Magreb, digamos. Claro, le cambiamos un poquito el nombre. Sí, sí. Bueno, Houston hace todo lo posible para que esto no lo hagan, pero no lo escuchan. ¿Y qué sucede? Estamos en diciembre. ¿Por qué se produce esta discusión en San Felipe y por qué los tejanos no hacen nada? Porque es invierno. Y no se les ocurre que los mexicanos se van a mover en invierno. Porque, ojo, en México, pero el invierno acá es nieve hasta la rodilla. Eh, No es no es Cancún. eh. Claro, entonces, ¿qué hace Santana? Arma un ejército y lo manda a marchar en pleno invierno. Eh, La respuesta inmediata. Lo que demuestra que Santana podría ser moralmente reprochable en muchísimas cosas, pero era un hombre inteligente. Y sí, militarmente entendía bastante lo que había que hacer. sí, sí, Así sí, que, coincido. claro, entonces ahora lo que tenemos es unos tejanos que están como si estuvieran paseando por la euforia y un ejército mexicano de 3 divisiones y 5.000 hombres que se le viene encima. Mm. Y ellos apenas están pudiendo reclutar tropas. Porque claro, como ya ganamos San Antonio, bueno, no necesitamos tanto y los mexicanos no van a venir tan de cerca. En la placa siguiente tenemos estos movimientos que hace Santana, donde por un lado, como decíamos, Urrea, General Urrea va por la costa y la primera y segunda división, donde va a ir Santana, con el general Cos ya repuesto, va a ir a San Antonio. Primeros problemas. Urrea derrota a las fuerzas tejanas en Agua Dulce y San Patricio, lo que es un impacto moral terrible. Acá el comandante es James Fanning, que está Sí. en Goliath y no sabe qué hacer, está desconcertado. Che, Realmente están no muy sabe. separadas las columnas, Jorge, ¿no? Digo, en un territorio muy grande, no sé, ¿viste? Sí, están separadas, pero en buena parte de esa separación pueden interactuar. Ok. Y al separarse la tercera, tiene la ventaja, es decir, la primera y la segunda van prácticamente juntas, pero la tercera tiene la ventaja, que a Santana no le gusta mucho, de poder ser abastecida por mar y tener apoyo. A Santana esto no le gusta porque él dice, si hay una tormenta nos quedamos sin abastecimiento, por ejemplo, y Mm, los tejanos sí que habían comprado o alquilado 6 goletas y tenían una especie de pequeña armada. claro. Pero bueno, la ventaja marítima seguía estando. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Fanning queda encerrado en Goliath, por supuesto que esto es un impacto para los tejanos y es un impacto moral levantisco para los mexicanos. ¿Qué sucede? Así como están separadas las columnas mexicanas, están más separados los grupos tejanos, que ahora empiezan todos a correr al norte. No saben muy bien a dónde van, pero empiezan a todos a correr al norte. Es que había que salir corriendo, medio, qué sé yo, estabas enfrentando un Eh, ejército regular, sí, no sabían qué te hacer. había dado una Era paliza. momento de, claro. Eh, Claro, no sabían qué sí. hacer. En medio de todas estas idas y venidas, por supuesto, Santana llega a San Antonio y lo sitia, lo aísla. No tiene todavía todas sus fuerzas completas, pero lo aísla. Mientras los tejanos tratan de unirse, Houston vuelve al mando, porque se dan cuenta que no tiene a nadie quien pueda resolver esto, y Houston lo que hace es juntar los pedacitos de tejano que tiene por todos lados. Y le dice a Fanning que se quede en Goliath, pero que él le va a avisar cuando se tiene que ir. Mm, Así que Houston no es como a veces cuenta en la película de Houston le va a enviar cualquier cosa, no puede. Lo junta claro. como puede, van juntándolo como pueden. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? El drama se va a concentrar en San Antonio, es decir, en el Álamo. En la placa siguiente tenemos el formato
del pueblo, separado por el río San Antonio, precisamente, y el Álamo, que es una mezcla de iglesia y presidio. Un presidio para los españoles es un cuartel militar semi-fortificado. Pero no piensen que están ante las murallas de Constantinopla, ¿eh? No, 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 después tenemos una imagen, pero es Sí, no, ya sé, conocido. pero digo para bajar expectativas, ¿no? es muy sencillo. Así que tenemos por un lado el pueblo, el río, como hecho importante, el Álamo, y hacia los que vean el mapa ahora o después, hacia la izquierda, la casa mata, una casa y un bosque. ¿Qué ventaja tiene la casa mata? Es que domina todo el terreno. Así que cualquier movimiento puede ser controlado desde ahí con una fuerza de caballería, por ejemplo. Eh, ¿Qué hacen? No pueden, es decir, ahora están Travis y Bowie, también hay otros, Dickinson también está, que es el que va a manejar la artillería principalmente, y después va a llegar Crockett. Tienen 180 hombres más o menos, un poco más, poco menos. No pueden defender el pueblo, No, así que se van a concentrar todos en el Álamo. claro. Y el Álamo tiene el formato que tiene la placa siguiente. Para los que lo vean después con tranquilidad, la placa muestra el diseño del Álamo, la altura de las murallas, que son de 3 metros, 4 metros, por ahí, no son, como No decía, hay fosa una adelante, no hay ninguna cuestión nada, de esa. nada. Estamos Eh, acostumbrados a otro tipo de sitios. Estos están claro, en un cosito, Sí, digamos, en un claro, bueno, y castillos para, británicos, no, no este tipo de cosas, ¿viste? claro, Hecha. y para los que vean la placa con el mapa, donde está lo que se llama la capilla y demás, es todo lo que queda hoy. eh. Hoy no está todo este terreno, esta expansión general. Tienen la suerte que tiene un montón de cañones que les han quedado. Incluso tiene un cañón de 18 libras. Para que tengan una idea, 12 libras es el cañón más pesado estándar que se usa en la guerra napoleónica. Ojo, es cuando vos 18, decís, Jorge, para la gente que no entiende, las 12 libras o las 18 libras hace mención a al peso de la munición que disparaban. es decir, esto tiraron una bala de 9 kilos. Es Una, importante. una monstruosidad. Y después cañones de menor calibre, pero buenos igual, muy útiles para esto. Así que van a tomar estos 180 hombres, van a establecer los puestos defensivos y demás. La entrada van a hacerle una saliente con una defensa, porque la entrada y salida la tienen que usar, inevitablemente, y se van a concentrar en defender esto. Una parte de la muralla hacia la izquierda de los que ven el mapa está reconstruida porque estaba rota. Cerca de la capilla también hay una defensa de abatíes, que son esos árboles con puntas que se ponen para defender. Es Como en decir, no es un Curupaití. recinto, claro, no es un recinto totalmente cerrado. Che, Jorge, una Después, pregunta. No, ellos se daban cuenta, ¿no es cierto, Travis y todos estos pibes, de que la cosa estaba echada ahí en el Álamo, ¿o no? sí, sí, la esperanza era que Houston Pero, pudiera claro, reunir eso te iba esa a gente decir. y ayudarlo. No estaban Pero esperando que llegara Houston. ¿Vos decís que hubieran aguantado igual si no pensaban que llegaba Houston, que no se hubieran tomado el palo? no, no, yo creo que si Houston trató de hacer todo lo posible, pero también sabía una cosa. Si cedía el Álamo antes de tiempo, Santana se le venía encima. O Sí, sea, bueno, necesitaba una fuerza que Necesitaba, le diera retardo y tiempo, ¿no? claro, parte de un lo que poco decía necesitaba Guilla al eso. principio tenía que ver con eso, ¿no? Que los consideran como que fueron la contención que les permitió armarse, como, no sé, Sí, una cosa, sí, la famosa misión suicida. claro, piensen que esto duró 13, 14 días, ¿eh? Bueno, bastante. Así que es bastante, es bastante. Entonces, bueno, Santana llega. eh, yo creo que el problema que tiene Santana, y lo ha tenido siempre, si vamos a la placa siguiente, es que lo carcome la ansiedad. Él no tiene todavía toda la fuerza reunida, no tiene suficiente artillería, este, pero está desesperado por voltear el Álamo. Realmente desesperado. Está bien, pero es razonable que el tipo
quisiera, no me estoy enfrentando contra nada que necesite demasiada fuerza en teoría, ¿no? Yo tengo mayores tipos que él, ¿no es cierto? Tengo alrededor de 2000 hombres, estos tienen 200, los supero ampliamente, puedo buscarle la Debe haber vuelta a pensado esto. que era pan comido. Sí, 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 no, yo lo que creo que el error que comete es no haber esperado que llegara más artillería. Que venía en seguro. camino, ¿eh? La tenía nomás, porque va a atacar con dos baterías bastante pobres, Sí. bastante pobres. Pero bueno, es una decisión, realmente es una decisión. Y además no contó con algo que vamos a contar y que explica algunas de las cosas que suceden aquí. Así que lo que va a planear es un ataque en 4 columnas, las va a ir aproximando. Estos son los movimientos previos a la batalla, para los que ven el mapa. Es decir, en una batalla no es que la gente se baja del colectivo y sale a combatir, sino que está en un ¿Cómo que lugar no? donde... No, ¿viste? Hay un lugar donde tiene su vivac, tiene que marchar al lugar donde va a lanzar el ataque, hay que formarse, hay que hacer un montón de cosas. Entonces, este mapa cuenta eso, cómo se van aproximando. Y en el mapa siguiente está el plan de batalla. El plan de batalla son 4 columnas. Para los que ven el mapa, Una ahora o después, cosita antes. Había mujeres y había chicos. Acá ya los largaron porque viste que. no, todavía están en el Álamo. Ah, ok. Sí, en realidad no hay esa salida de hombres y mujeres, al menos yo no encontré el detalle, eh, antes de la batalla. Supongo que mexicanos sí. ¿Por qué? Porque cuando termina la batalla, Santana hace salir a las mujeres y los niños que quedan, y ahí está la viuda del capitán Dickinson, Claro, que es que es artillero, y es a quien Santana la manda a informar lo que sucedió. La manda simbólicamente, ¿no? Mm, Así que todavía hay civiles dentro del Álamo, civiles formales, no milicianos, ¿no? claro. Así que las columnas, para los que vean ahora o después el mapa, están formadas en pequeñas compañías de 39 hombres cada una. Es decir, hay columnas que tienen más y columnas que tienen menos, pero las compañías en cada agrupación son de 39. Hay 2 columnas que van a atacar la muralla norte, que son la de Cos y la de General Duque. ¿Mm? Otra que va a atacar lo que sería la entrada principal, que es la del coronel Romero, y otra más pequeña todavía que va a ayudar a la de Romero, que la va a manejar el coronel González. Baterías tienen baterías de 6 libras, muy livianas, de 6 y de 8, pero no muy grandes, y una reserva de lo mejor que tiene Santana, que son los granaderos de los regimientos y los zapadores. Son los que están mejor equipados y mejor entrenados, ciertamente. Van a lanzar el ataque. El ataque empieza por la mañana, apenas clareado el día. ¿Y qué es lo que va a suceder? Las columnas empiezan a avanzar, esto es un terreno muy abierto. Perdón, un detalle. Como decíamos antes, ahí en Casamata va a dejar a la caballería por si alguno quiere escapar. Y esto de por si alguno quiere escapar, me imagino que es para propios y ajenos. Claro, ¿qué va a hacer con la Sí, caballería acá? La otra cosa te iba a claro. decir, ¿por qué no hizo una incursión de noche? Alguna cosa, viste, un poquito más, Sí, no, que no. denote algo de ingenio, viste, qué sé yo. Es decir, las defensas incluso no están bien probadas, están probadas a ojo. Claro, No hay una gran prueba. Es más, las escaleras para trepar están mal repartidas también. Hay por eso columnas te que digo, y en un tienen... terreno llano sin cubiertas. Y el problema que se va a encontrar es algo donde acá Travis y sus comandantes, sus jefes han sido muy inteligentes. Las columnas avanzan. Los que ven el diagrama de la batalla en la placa siguiente, van a ver que las columnas avanzan y empiezan a detenerse, Mm, empiezan a titubear. Y yo junté a este mapa con la imagen de los tejanos disparando desde las murallas, ahí se lo ve en el fondo al coronel Travis, mm. porque ¿qué hicieron? Tenían muchos fusiles.
cada miliciano tenía ya cargado 5 fusiles a su disposición. Recordá, Jorge, acá no estamos en la época de los Winchester, Claro, de un tiro eran son tiro estos. a tiro. Claro. Así que al tener cada miliciano 5 disparos listos, generó un volumen de fuego sobre las columnas que las hizo titubear a todas. La verdad que fue terrible. Una lluvia de fuego y apoyado además por los cañones de la gama. Pero insisto, estos pibes eran civiles, pero usaban Sí, el arma, era parte de su idiosincrasia, como del claro, cuchillo del gaucho nuestro. claro, porque Sabían lo que hacían. estos son colonos, son cazadores, Claro. es que saben lo que hacen. ¿Qué Como es los lo que Boers. Claro, como los Boers. Entonces, esto va a generar diversas cuestiones. La columna de Morales, que es la más chica, se va como a retirar, va a buscar refugio del fuego. La columna de Romero se va a detener y no está muy seguro de avanzar o no avanzar. Y la de Duque y la de Cos tratan de avanzar como pueden, incluso la de Cos también aprovecha una zona de terreno más baja donde el fuego del Álamo no le alcanza para tratar de reordenarse. ¿Mm? También hay que decir una cosa, muy al estilo de Wellington, las tropas mexicanas, cuando hay mucho fuego e incluso antes de avanzar en la aproximación, se tiran cuerpo a tierra Claro. para no ser, para no ser vistas. Así que el ataque está como titubeando, no está saliendo como Santana lo planeó. Y en la placa siguiente, frente a esto, lo que hace Santana es enviar precisamente a los zapadores y a los granaderos para reforzar el ataque. Cuando sucede esto, la tercera columna de Morales, de Romero, se une a los granaderos y se une a la columna de Duque, que ya está casi sobre las murallas. Y Cos, que se estaba replegando a este terreno que le protegía el fuego, en vez de atacar donde habían planeado, decide atacar por otro lateral. Ese lateral tiene la ventaja de que tiene puertas de acceso individuales, una puerta común, Claro. pero por supuesto es una debilidad de toda la muralla. Para que tengan una idea, en esta zona donde se concentran ahora los mexicanos está el coronel Travis. Es en la zona de combate de él. Mientras esto está sucediendo, Romero descubre hacia el sur una especie de acequia, digamos, que le permite volver a acercarse al Álamo, pero protegido del fuego. E incluso va a llegar a una zona donde hay unas casuchas quemadas, que también lo protegen para acercarse. ¿Qué sucede? La presión ahora es mucha, pero ahora los tiradores tejanos tienen que cargar tiro a tiro. Así que el volumen de fuego ha disminuido. Esa disminución del volumen de fuego va a permitir que los mexicanos, que acá sí es un tema de entrenamiento y disciplina, trepen a las murallas con sus escaleras y pese a que los primeros van a ir muriendo, van a lograr tomar la muralla. Ah. Y la van a ir tomando y la van presionando. Acá se nos queda Travis, ¿no? Sí, Travis se va a quedar acá con un tiro en la frente. Uh. Incluso dice que le pegó un tiro en la frente, sangró profusamente y todavía combatió un poco más y después cayó. Así que no reaccionó inmediatamente a la herida. Dice incluso mató a alguien más con su sable antes de caer. Pero claro, ahora tenemos. La construcción de un mito, Travis, ¿eh? Digo, Sí. impresionante. Acá. La edad, no sé, el coraje, es una cosa. Toda la muralla norte rodeada, las otras columnas entrando por la puerta principal, y ha caído, el ataque de Romero va a hacer caer el cañón de 18 libras, que después los mexicanos lo van a usar. ¿No? Así que se está cayendo todo. En la placa siguiente hay una imagen artística de cómo es la defensa y cómo están llegando todos. Están rodeando todo y penetrando el lugar. ¿Qué es lo que pasa? Esto ya empieza a volverse, una vez que los mexicanos han entrado, empieza a volverse otra vez un combate habitación por habitación y región por región de la fortaleza. Y se defienden todos como pueden.
¿Cómo pueden? Tratan de hacer alguna línea defensiva, pero fíjense que vienen por el norte y por el sur. Así que no es una línea defensiva que atrás está respaldada por algo. En la placa siguiente vemos todavía más la progresión de la penetración, y esto se vuelve no solo una lucha casa por casa, sino una matanza. ¿Por qué? Porque estos cañones, incluso el de 18 libras que capturan los mexicanos, los usan para barrer el interior del Álamo. Y como es un ataque de bandera roja, no hay que salvar a nadie. Esa es la realidad. Y aquí van a morir tanto Bowie como Crockett. Bowie, ¿sabés qué es? El que da el nombre al cuchillo que usaron los Marines hasta el año 42, ¿no? Al cuchillo Claro. de combate. Sí, sí. No sé si es en esta parte, que es esa cosa de ya no fusilarlos o que no los querían fusilar y los revientan a palazos, digo, el final como truculento. Sí, pero a ver, los mexicanos le siguen tirando, es decir, disparan con los cañones encima de la gente, es cierto, Claro. con los fusiles y con las bayonetas, y los oficiales con los sables o los pistolones. Pero los tejanos, ya hay muchos que no tienen munición, y son ellos los que usan los fusiles como garrotes. Claro. Es una lucha terrible lo que está pasando acá adentro. Absolutamente terrible. Creo que Como la caída de Troya, digamos en serio, o sea, claro, es lo que pasa cuando una posición ya está siendo rebasada. Es sí, matanza lo que queda. O sí, con la caída de Constantinopla, o cuando cae Stalingrado. Es así. claro, no hay mucho para hacer realmente, pero obviamente los tejanos no quieren entregarse así nomás. Perdón. Esto, Y tampoco hay mucha capacidad de hacer control de las propias tropas. Los tipos están, no, están enardecidos y matan lo que esté adelante que se mueva. Lo hemos claro, no, hablado pero sí, mucho, llevaban más de una Exacto. semana en esto, con una pérdida que creo que, no, que Santana nunca calculó, ¿no? Como que, no sé. no, de eso vamos a hablar ahora. En la placa siguiente hay una imagen también muy artística de lo que es el asalto, Sí. donde están entrando todos. Como hormigas, parece. Sí, ahora el detalle. Todo esto, desde el inicio del asalto hasta la ocupación interna y estas matanzas, duró 90 minutos. Claro. Es impresionante. Es impresionante. Con toda la excitación de los ataques, el fuego y demás, son 90 minutos de combate. Y masacraron todo. Masacraron todo. ¿Quiénes se salvan? Bueno, lo que decíamos antes, hay algunas mujeres y chicos que todavía están ahí, que Santana obviamente va a permitir que se vayan. Y se van, vamos a contar tres historias. Una, antes del ataque, Travis le ofrece a quien se quiere ir que se vaya, y hay uno solo que se va. Yo esto no lo debería decir, pero es un francés el que se va a ir. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Después hay dos. Uno es el asistente negro de Travis. No me acuerdo si de Travis o de Bowie, ahora se me hizo una pequeña laguna. Pero me parece que es De color, porque sí, nos va a porque escuchar el INADI y nos va a meter un problemón, ¿viste? Porque, Creo que ya no nos está, escucha porque no tenemos historias que les gusten. no, bueno, pero viste, y siempre hay otro, sí, y otro hombre también de color, nadie sabe cómo hicieron, convencieron a los mexicanos que los habían llevado obligados. Entonces los mexicanos le perdonaron la vida. Son los dos únicos que se van a salvar. Dickinson va a morir, por supuesto, y su vida, como decíamos, va a ser emisaria de todo esto. Hay una ¿Qué cosa, importancia? una especie, perdón, de revisionismo, revisionismo, yo qué sé, viste que se empieza como siempre, se cuenta dependiendo de las tendencias y qué sé yo, de contar el Álamo como que no sé, a ver qué les parece a ustedes, pero lo he leído mucho últimamente, que es como una guerra de esclavistas y antiesclavistas, y que los tejanos eran esclavistas y los mexicanos eran esclavistas. Sí, está bien. Sí, sí. Bueno, Guille, pero te juro que, ¿viste cómo es esto? Que todo, viste, Sí. se acomoda un cacho.
Hay Y que el nombre, hay que sacar todas las estatuas, todas, todas. claro, Empezando no, como hicimos nosotros acá con Colón y lo mandamos al río. claro. Digamos, pongámoslo en perspectiva. Santana no quería liberar a los esclavos que trabajaban para los tejanos. Santana quería sacarse a los tejanos de encima. Lo que hicieron con los esclavos no le importaba. Pero como vos decís, son esos revisionismos modernos, donde como el mundo empezó hace 15 minutos, podemos contar cualquier cosa. Pero no No, es y así. además el anacronismo, esto mismo que estás diciendo vos, Sí, como si fuera mal visto, bien visto, qué sé yo, no, y también recordá que hay como toda una cosa de explicar que las colonizaciones, que tampoco se puede decir colonizaciones, que vinieron del lado español, tenían prohibida, digamos, la esclavitud, y entonces poner a Santana como un liberador de esclavos. Lo digo, me sí, acordé ahora por el tema de que estás hablando de los negros que se salvan. sí. Eh, Sí, no, digamos, eso debe ser una simpatía propia de los mexicanos. Y estos dos que le explicaron vehementemente la situación. Y además, como esto sucede al final de la batalla, también en un momento de saturación de muerte, llega un momento que nadie quiere levantar el arma para hacer nada. Ya está, terminamos acá. Eh, lo cierto es que este empecinamiento de Santana le va a costar lo mejor de sus tropas. Más o Es menos decir, 2000 hombres, ¿no? sí, sí, va a perder un número importante, pero de lo mejor. Es decir, los batallones de élite le van a quedar por la mitad. Igual. Es decir, Eso es una eso, locura, porque eran 200 monos, no sea nada. claro, Sí, sí. pero fue un buen planteo defensivo. La verdad que el tema de los fusiles, de la reunión de 5 fusiles por soldado, es una maniobra brillante. Ok, pero tenía opciones Santana. Insisto con lo que dijimos Sí, antes, podía haber operado de noche, por distintas columnas, sí, tratando de infiltrarse, de trepar por los paredones esos y causar otro tipo de cosas. Y no ir sí, frontalmente que lo arrasara. claro. Y bueno, Claro, no, es esa, es lo que tiene Santana, la desesperación por las cosas, por hacer, la ansiedad la arruina, lo arruina. Porque démonos unos minutos que terminamos con la campaña de la independencia de Texas. ¿Qué sucede? Esto sí va a mover a que los tejanos empiecen a hablar de la independencia. ¿Paso, claro. paso Ahora, querés, Jorge? sí, pasemos a la placa siguiente, más o menos para ubicarnos, porque no vamos a dar todos los detalles. Inmediatamente de lo del Álamo sucede lo de Goliath. Goliath es la otra fortaleza. Goliath es una fortaleza que se llama Bahía, otro presidio, y ahí va a ir el general Urrea y los va a liquidar. Fanning se va a rendir y ya rendidos los van a fusilar. Así que Sí, esa es la muchas ganas de punta. seguir estando con la bandera de México no había, digamos, ¿no? No, no. Entonces, claro, esto es lo que levanta todo el movimiento independentista. Entonces ya no es una guerra de rebeldes dentro de las leyes mexicanas, sino que se vuelve ya una guerra de dos entidades políticas. La podemos llamar como quieran, pero ya son dos entidades políticas que se están escindiendo. Houston le, le va a ordenar a Fanning que se vaya, pero no, Fanning se va a retrasar y por eso va a caer en Goliath, y lo van a fusilar como todos sus hombres. Y Houston empieza a marchar hacia el norte. Va a marchar hacia San Felipe, a Washington en los brazos, sí, en los brazos se llama, por el nombre del río. Y Santana lo empieza a perseguir. Lo empieza a perseguir. Hay mucho movimiento acá entre un río y otro. Y acá empiezan a aparecer los bayudes y los esteros que empiezan a complicarle el panorama a todos. Y en un momento Santana se entera de que el gobierno no está más en San Felipe, sino que ha marchado al norte, a Harrisburg. Entonces, enloquecido, toma una parte de las tropas y Eh, sale él comandando la vanguardia. así le va a ir. Claro. Entonces, sigue haciendo eso, y empieza a tomar algunos datos de por dónde anda y por dónde no anda Houston, pero Houston tiene mejor información y sabe perfectamente por dónde anda Santana. Entonces, lo que va a hacer es bajar más allá de Harrisburg sobre la costa Nueva Washington y se va a ubicar en un bayou que es una especie de estero un poco más húmedo,
que se llama San Jacinto, y lo va a esperar ahí. Y lo va a esperar, ¿por qué? Porque sabe que Santana lleva nada más que la vanguardia. Santana llega, forma una línea y demás, y en vez de defenderse y esperar o darse alguna línea defensiva, deja que Houston lo ataque y se lo lleve puesto, se lo lleve por delante. Y Santana no lo puede ¿Por qué? detener. ¿Porque no lo esperaba? ¿Porque no sabía? ¿Porque pensó? Es raro lo de Santana. Santana es un hombre ansioso. Cuando uno habla de los comandantes militares, hay muchos comandantes militares que son capaces técnicamente, como es Santana, pero los mata el carácter. No tienen el carácter suficiente y la templanza para manejar las operaciones militares y darle los tiempos que las operaciones militares tienen. Eso es lo que le sucede a Santana. Y subestimó al enemigo también, ¿no? Que, claro, casi él creyó que ya con la caída de Goliat y del Álamo, y ya estos no existían, eran grupejos por ahí. Porque en realidad Santana, cuando sale con la vanguardia, no lo va a buscar específicamente a Houston. Él trata de capturar al gobierno que está huyendo. Entonces el objetivo es totalmente distinto a lo que está buscando. Así que va a caer en ¿Austin dónde está ahora mientras tanto? No, Austin lo habían enviado para hacer algunas negociaciones con Estados Unidos, Claro. porque aparecen hacia el no hacia el final, a la mitad de todo esto, ya algunos voluntarios norteamericanos, no tejanos, que se empiezan a sumar a las fuerzas. Todavía no son muchos, pero empiezan a participar. Austin, cuando lo relevan del mando y lo ponen a Houston otra vez, se sintió aliviado porque Austin se daba cuenta que no podía con todo esto. Claro. No entendía qué hacer. Bueno, caído en San Jacinto, lo que va a lograr Houston es un acuerdo de un nuevo límite donde Texas va a quedar separada de Coahuila. Pero ni la legislatura tejana ni el gobierno mexicano va a aceptar el acuerdo. Pero eso es Va a cuando lo quedar- tienen a Santana agarrado que le dijeron firmar claro, sí, amablemente. ya estaba prisionero, sí, ya no podía hacer nada. Pero Era, ¿qué era sucede? optativo, o firmaba o le ponían un balazo en la Sí. cabeza. Lo que pasa es que además, aunque no haya ratificación del tratado, ya ninguno tenía fuerza para hacer nada. Y esto va a quedar virtualmente durante 10 años, más o menos por ahí. El río de las Nueces va a ser un límite. Es decir, pero no va a estar muy claro. Para los tejanos, de hecho, va a estar claro. Para los mexicanos, no tanto. Pero ¿qué va a pasar? Esta falta de claridad de este acuerdo es lo que va a mover a que el gobierno federal norteamericano inicie negociaciones para comprar parte de México. Y eso es lo que va a dar origen después a la guerra entre Estados Unidos y México. ¿Querés que pase? No, la última foto es lo que queda hoy del Álamo. No, pero espera, nos queda una acá. Perdón, esto es San Jacinto. Claro. Estos son los últimos movimientos en San captura ahí. Jacinto. Claro, Santana tiene unos piquetes defensivos, pero está acampado. No cree que Houston se le venga encima. Tampoco calcula el número que tiene Houston acá. Tiene razón, Guille. La verdad que acá Santana actuó, le repito, por carácter y no por emplear su conocimiento. Sí, también deja el río atrás, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, no, está muy mal parado, muy mal parado Santana. Porque tengamos en cuenta una cosa, estos esteros para los tejanos eran terrenos negociables, sabían qué hacer. Para los mexicanos no. Así que también eso les complicó toda la batalla. Santana va a ser destituido en México. ¿Por qué? Porque se lo bancaron en el poder mientras demostró que tenía poder. Ahora era un general derrotado. Así que va a vivir exilado durante un tiempo en La Habana. Se va a ir a Cuba. Y después va a tener participación en la guerra entre Estados Unidos y México en un episodio bastante interesante que en su momento vamos a contar. Pero fíjense cómo esto empieza por una falta de política de establecimiento de colonos que no eran rebeldes,
y una reacción, una respuesta excesiva del gobierno mexicano, más que del gobierno mexicano, de Santana, frente a estos colonos a los que vio como los mismos rebeldes mexicanos que tenía dentro de México. Claro, porque aclaremos que también tenía flor de despelote, digamos. Bueno, esto ellos consideraban que era dentro de México. Y una cosa que me parece que en algún momento, que quizás no es con un tema de batallas, pero deberíamos explicar, es todo el tema de las compras y ventas de tierra, de las que se pagan y Estados de las Unidos. que no. Sí, sí. Pero que también constituyen, ¿no? Como este periodo formativo. Y es bien interesante, es bien interesante. Sí, porque a ver, yo creo que el primer periodo de colonización o de entrada de colonos tejanos norteamericanos en ese momento fue una colonización pacífica Mm. y relativamente aceptada o ordenada por los mexicanos. Pero la intervención de Austin, que sube tanto el número de 5-1 entre Claro. los norteamericanos y los locales, bueno, era un problema de peligro. Si Santana hubiese tenido la misma habilidad política que tenía en lo militar, a pesar de estos fracasos, hubiese podido negociar algo ahí o plantear algo a tiempo. Pero además tenía la locura de querer tomar la Luisiana, Cuba, De Guatemala y todo lo nuevo, demás. quería abarcar demasiado para la capacidad militar que tenía. Tal cual. Claro, no, no le daba, no le No le daba, las fuerzas daba. militares no No le le daban. daba para pelear contra unos colonos. Imagínate para tomarse la isla de Cuba, Claro, no, a imposible, España. imposible. Y con la amenaza española, que como decíamos, todavía estaba dando vuelta por ahí, ¿Eh? todavía estaba dando vuelta por ahí. A ver si España siempre trató de recuperar algo. Todavía tenía Cuba, bueno, podía tratar de intentar algo más. Pero bueno, también España no estaba en condiciones de hacer nada. No, estaban en sus propios No pelotas. tenía. Pero también es muy interesante que todas estas idas y venidas eh, fortalecieron la independencia tejana porque generaron el mito independentista. Claro, claro que sí. Generaron los héroes, los hechos. Entonces eso favoreció todo el movimiento independentista. Que Hasta poco una después, tradición militar, porque cuando se hace la última posición donde de resistencia en una defensa, normalmente los mismos norteamericanos dicen, este será nuestro Álamo, ¿no? claro, claro, Sí, pero sí, claro, claro, sí. eh, y esto además va a encender la mecha no solo de la independencia de Texas, de la región de Coahuila en México, sino que va a llevar después a que los tejanos pidan su admisión a la Unión. Viene todo enganchado esto. Viene Gran todo error. enganchado, No me escucharon en su momento. Gran error. pero yo creo que lo hicieron porque la cuestión de México no estaba resuelta. Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Se quedaban solos, libres al viento de lo que No, sucedía. no, y Por pensemos, eso, es bien interesante pensar toda la epopeya de los colonos, ¿eh? De la sí, gente que se mandaba eh, con nada, de cómo vivían, de cómo se establecían, la verdad que Aplica para la Argentina también, ¿eh? sí, 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 ¿qué por te parece? supuesto. ¿Qué te Por parece? supuesto, porque acá nos gusta hablar de los pobres pueblos originarios, Sí, sí. de los caudillos salvajes, este, de la fantasía que todos los gauchos eran como el pobre Martín Fierro, que no tenía la culpa de nada, pero Sí. eh, creyeron que todos los gauchos eran pendencieros, entonces siguen hablando de esas estupideces, pero nadie habla del colono, No, el que avanzaba las tierras, el que la cultivaba, el que criaba ganado, el que protegía a la gente que trabajaba con ellos, eso nadie lo cuenta. No, 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 no. exactamente. Bueno, después estábamos Ya, pensando, cuando pensábamos este capítulo de las series, sobre todo las series que se producían antes, que tenían como función, digamos, si querés, civilizadora, o narrativa, contar la epopeya de los colonos. Esos vastísimos territorios, gente librada a su suerte totalmente, defendiendo lo que tenía con lo que podía. eh, claro, Sin tener idea y sin marco institucional alguno, o sea, nada, el que les ponías cosas.
Hoy sos Claro. el jefe, mañana te ponen un tiro en Maruro, o sea, de un pueblito de 10 tipos. Nada, sinceramente es como toda esta época, a mí por lo menos me resulta muy fascinante. ¿Cómo seguimos? ¿Te mostramos la última o te falta La algo? última es el Álamo hoy, que es Acá está, que es lo que decía Guillermo. la iglesia, el Eh, núcleo. Es decir, lo que donde queda. lo que queda. No fue el último punto de resistencia también, es cierto. Este, pero bueno, es lo que queda, obviamente. Pero se ven Los las restos, alturas de las murallas y se ve la precariedad. claro, no era tan grande. Y además, ojo, de todo lo que había construido, esto era lo más sólido. Claro, claro que sí. Sí. Hay que mirar eso, mirá, lo demás era mucho adobe, piedra, pero mucho adobe y demás. Si no era una cosa. Y como decíamos, había puertas individuales que daban al exterior. No era una fortaleza, fortaleza. Parecía a la vista, pero Pero no. no, Así exactamente. es. Bueno, señores y señoras, repito, la semana que viene vamos a hacer historias bélicas de película con la película Patton, la película ganadora del Oscar, protagonizada por George Scott, de 1970. Búsquenla, así vienen con la tarea hecha, véanla, porque vamos a tomarla obviamente como disparador. No es que les vamos a contar la película, vamos a hablar de Patton, efectivamente, pero vamos a ver cuánto se ajusta o se ajusta a la realidad, y a veces nos gustan las películas y a veces no tanto, pero está buenísimo. Esta película además digamos, una película histórica por todo lo que ganó, por la música, por el Oscar, por los protagonistas, por los guionistas y demás. Y acuérdense de pasar por historiasbélicas.ar, recomiéndenlo, mándenlo a sus estados de WhatsApp. Así seguimos creciendo y difundimos mucho más estas historias que hacemos. Ahora vamos a dar paso a la placa en donde están nuestros patronos que nos ayudan tanto. ¿Y qué más me queda? Nada, nada. Nos vemos la Nada, semana que saludar. viene. Un abrazo a todos. Chau, chau. Chau. Chao, cuídate. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.